Hola a todos, es un gusto poder saludarlos. En esta oportunidad pues vamos a ver cómo configurar nuestros dispositivos a través de Packet Tracer, solo que ya teniendo una aproximación a algo mucho más real. Es decir, donde nosotros ya tenemos que hacer parte de nuestro cableado estructurado, ya como se fuera a instalar en una empresa. También acá es donde también nosotros vamos a poder observar cómo conectar lo que son nuestros dispositivos de red ya directamente a lo que es el racks y poder hacer el tipo de configuración que nosotros necesitemos, ¿verdad? Que esta ya es una aproximación mucho más apegado a la realidad, en lo cual nosotros podemos desempeñarnos ya como técnicos en redes. Entonces, para ello, ejecutamos Packet Tracer y ya en Packet Tracer nosotros nos vamos al modo físico. Que si ustedes se dan cuenta, nosotros regularmente cuando nosotros ingresamos a Packet Tracer, automáticamente nos manda a lo que es el modo lógico, que es donde nosotros hemos aprendido a hacer las configuraciones. Pero justamente a la par aparece lo que es el modo físico, ¿verdad? Que es justamente esto que ustedes están observando ahorita en pantalla, que prácticamente es un mapa, ¿verdad? Y en ese mapa nosotros podemos crear diferentes sectores para poder hacer diferentes vistas y con ello poder tener diferentes conexiones. En la medida de lo posible vamos a ir viendo acá cómo hacer múltiples conexiones ya a nivel WAN, que es algo que también nosotros podemos desempeñar en nuestro diario vivir como técnicos en redes, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, acá tenemos el plano general, pero aquí tenemos una aproximación del mismo, ¿verdad? Donde nosotros aquí podemos observar que está prácticamente haciendo énfasis en una ciudad. Le voy a dar clic acá y entonces ya me muestra el plano de la ciudad, pero dentro de la ciudad nosotros podemos observar que aquí hay otro plano, el cual ya va directamente a lo que es una oficina corporativa, ¿verdad? O un edificio como tal, ¿verdad? De hecho, nosotros podríamos ubicar, por ejemplo, aquí una oficina, por este lado otro, y esos controles pues están justamente aquí del lado derecho, ¿verdad? Que son los que yo puedo observar o donde estoy justamente pasando el cursor en este momento, ¿verdad? Entonces, nosotros pues básicamente nos vamos a enfocar ya directamente a lo que son los planos de oficina, ¿verdad? O a las corporaciones como tal. Entonces, justamente estoy acá en este plano, le voy a dar doble clic y ya tengo la vista como tal, ¿verdad? Pues si ustedes se dan cuenta, pues este es un plano, ¿verdad? Un plano de una oficina como tal que tiene sus oficinitas adentro, ¿verdad? Entonces aquí es donde nosotros empezamos a tener ya un acercamiento a la realidad, ¿verdad? Que ya a mí me dicen, mire, fíjese que hay que levantar una infraestructura de red en este plano, ¿verdad? Y me dan el plano. Si ustedes se recordarán, algunos ejercicios los hemos hecho orientado a eso, ¿verdad? Pero entonces, por ejemplo, yo ya como técnico tengo que empezar a decir, bueno, a mí me conviene tener mi cuarto de telecomunicaciones o mi área de telecomunicaciones en este espacio, por ejemplo, ¿verdad? O lo voy a dejar aquí en la esquina o lo voy a dejar de este otro lado. Entonces aquí es donde empezamos nosotros ya a definir ese criterio como técnico en redes para poder tener el control de nuestros dispositivos, ¿verdad? Que al final ese es el punto, esa es la intención. Entonces, por ejemplo, yo voy a dejar este espacio acá como el cuarto o el área de telecomunicaciones. Y si yo le doy doble clic a este espacio, el cuadro azul que miro en pantalla, me va a aparecer pues este plano que directamente es como que ya estuviera dentro de la habitación. Y aquí es donde yo empiezo a tratar la manera de armar mi rack, ¿verdad? Que es donde van a ir mis dispositivos de red. Entonces, de igual manera, aquí en la parte que les había mencionado anteriormente, tenemos aquí el control de lo que podemos crear. Entonces, aquí yo tengo el espacio para poder crear un nuevo rack, le doy clic y aquí, miren, si se dan cuenta, pues ya me genera lo que es un rack y que es muy parecido a los que nosotros podemos encontrar en la vida real, ¿verdad? Aparte de este rack, por ejemplo, yo tengo chance de poder crear una mesa, ¿verdad? Una mesa de trabajo que es justamente la que yo tengo por acá. Entonces, yo directamente aquí ya estoy trabajando en lo que es el cuarto de telecomunicaciones que yo configuré o que yo dejé establecido. Y ya dentro de mi rack, pues yo voy a colocar mis dispositivos, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, quiero un router, por ejemplo, el 1841, que es el que hemos estado utilizando, y ya vengo y lo coloco por acá, y ya me queda automáticamente conectado al rack, ¿verdad? Y entonces ahí se le agregó su línea de conexión de corriente para poder hacer las conexiones necesarias, ¿verdad? Luego, si yo, por ejemplo, quiero un switch, pues yo vengo el switch y lo voy a conectar por acá.
de igual manera, ¿ve? Lo arrastro y ya me aparece el switch por acá. Y entonces yo ya tengo aquí un aproximado de la realidad, ¿verdad? Que es prácticamente es esto lo que yo miro cuando estoy físicamente trabajando, ¿verdad? Pues aquí tengo las formas de conexión, ¿verdad? Si yo quiero conectar el router, que es el que tengo acá, con el switch, pues necesito un cable. Y en este caso, pues yo tengo aquí los diferentes tipos de cables, ¿verdad? Está el cable de consola, el cable directo, el cable cruzado, tengo el de fibra óptica, tengo el de teléfono, tengo un coaxial y los cables seriales, ¿verdad? Y ahí vamos a ir utilizando ya estos, ¿verdad? Porque ya empezamos directamente a esa parte práctica que tiene mucho énfasis en lo que pues vamos a ir a trabajar en su momento. Entonces acá yo voy a utilizar un cable cruzado, ¿verdad? Que es el crossover. Y yo le voy a decir que yo lo quiero conectar, por ejemplo, desde aquí tengo dos puertos, ¿verdad? Aquí si se dan cuenta tengo el Fast Ethernet 00, que es la interfaz, y el Fast Ethernet 01. Yo voy a hacer del 00 y lo voy a conectar al primer puerto o al último puerto de mi switch, ¿verdad? Y ahí empezamos a tener los criterios, ¿verdad? Yo lo voy a dejar en el último, entonces aquí ya está mi cable físico, ¿verdad? Que es justamente lo que yo podría hacer, ¿verdad? Ir a conectar mi cable a la interfaz Fast Ethernet 0 del router 0 y lo voy a conectar a la Fast Ethernet 024 de mi switch, ¿verdad? Y con esto ya tengo ese tema de conexión. Ahora bien, yo aquí en este router, por ejemplo, si yo le doy un clic, pues me aparece así como lo trabajamos en el modo lógico, ¿verdad? Que es a nivel de la consola. Sin embargo, para que tengamos un aproximado más a lo que es la realidad, pues nosotros necesitamos conectar una computadora a través del cable de consola. Para eso coloqué lo que es la mesa. Entonces yo aquí en la mesa voy a colocar, por ejemplo, una laptop, ¿verdad? Y esta laptop es a través de su cable RS, que es el que está acá, lo voy a hacer zoom. Por ejemplo, es el puerto, ¿verdad? Para poder conectarlo a consola a un dispositivo de red, es este, que en este caso, este tipo de conector es el que me sirve a mí para poder conectarlo, porque el que está acá es el de Ethernet, ¿verdad? En cambio, este me va a servir a mí para poder conectarlo al cable consola o al puerto de consola que tiene mi dispositivo. Entonces aquí me doy cuenta que hay un cable, ¿sí?, que se llama consola, le doy clic y le doy clic a este, ¿verdad? Es el puerto RS, ¿verdad? Y luego pues me voy ya directamente hacia mi dispositivo de red, que sería el router, y lo voy a conectar ya específicamente acá, donde dice consola, ¿verdad? Le doy clic acá y ya tengo conectado ese cable, miren. Entonces aquí ya tengo ese cablecito que a través de ese cable y a través de esta computadora es como yo voy a programar mis dispositivos de red. Yo puedo programar el router, después del router, si mi switch me permite trabajar consola, entonces yo lo conecto ahí. Si no, pues yo tengo que cambiarle una tarjeta o situaciones como esas, ¿verdad? Entonces yo acá en la computadora ya simple y sencillamente voy a ingresar a desktop y voy a ingresar aquí a donde dice terminal, ¿verdad? Que en el modo real solo instalo un programa de terminal que, por ejemplo, PUTTIE es uno de los que me sirven a mí, ¿verdad? Para poder hacer ese match, ¿verdad? Entre el dispositivo de red y mi computadora física. Entonces yo ingreso a la terminal, le digo que esta configuración por defecto está bien y entonces ya miro yo lo que está directamente en la consola del dispositivo de red, solo que a través de la computadora, y aquí empiezo a colocar los comandos necesarios para poder hacer esa configuración, ¿verdad? Y aquí podemos programarlo sin ningún problema. Si en dado caso yo necesito un servidor, ¿verdad? Entonces aquí coloco el server y aquí puedo tener mi servidor. Ese servidor va a ir conectado, por ejemplo, al switch, por darles un ejemplo. Entonces, de igual manera, ya no utilizaría un cable crossover, sino un cable directo que saldría del Fast Ethernet. Sería el puerto del switch, ¿verdad? Por ejemplo, el puerto 1. Y ya tengo ahí mi cable, miren, ya se ve físicamente mi cable. Ahora bien, si yo regreso o quiero regresar al plano de mi equipo, porque aquí, recuérdense que aquí estamos directamente en el cuarto de telecomunicaciones que dejamos, ¿verdad? En el menú del lado derecho, aquí hay una flechita de retorno, le doy clic ahí y aquí estamos, ¿verdad? Regresamos a nuestro plano. Entonces, aquí está el cuarto de telecomunicaciones, que es donde ya conectamos nuestro rack, pusimos una mesita, conectamos nuestro router, nuestro switch y una computadora y un servidor. Quiero distribuir las computadoras en todo este plano, pues entonces de igual manera, así como lo hacíamos en el modo lógico, ¿verdad?
yo digo, bueno, aquí voy a necesitar una computadora, aquí voy a tener otra, por acá voy a tener otra, por acá voy a tener posiblemente dos más, ¿verdad? Y ahí nos podemos dar cuenta que estamos teniendo ya justamente la distribución de los equipos. ¿Cómo los voy a conectar? Pues es lo mismo, ¿verdad? Con un cable directo. Yo vengo aquí a la computadora, le doy clic y va a ser por el Fast Ethernet. Y acá me voy a ir al cuarto de telecomunicaciones, le doy clic acá y me pregunta, ¿verdad? Si el dispositivo está en el rack o está en la mesa. En este caso, como es el switch, está en el rack. Entonces yo vengo acá y dice que está el cable de distribución de energía, está el router y está el switch. Si yo le doy al switch, yo digo que se conecte en el 2 y ya tengo esa conexión. Lo mismo puedo hacer con las demás computadoras, ¿verdad? Vengo para acá y solo tengo que tener sabido dónde es que lo tengo que conectar. Y si se dan cuenta, pues aquí ya tengo esas conexiones, bien, ya lo tengo de esa manera. Entonces aquí están en naranja porque está todavía buscando parte de la configuración, ¿verdad? Entonces así es como yo puedo hacer ese tipo de conexiones y puedo hacer la distribución, ¿verdad? Entonces les digo que esto ya es un plano mucho más real, que inclusive aquí podemos hacer múltiples proyectos e inclusive si a ustedes les pidieran una cotización o algo por el estilo o algo relacionado a cómo es la distribución que ustedes plantean, la pueden hacer directamente aquí en Packet Tracer, ¿verdad? Entonces ya por ejemplo acá, yo vengo acá y le doy clic sobre la línea, ¿verdad? Sobre la línea verde de conexión y le voy a decir, por ejemplo, quiero crear un punto, ¿verdad? Un punto de quiebre. Le doy clic acá y aquí está este punto, miren. Este punto de quiebre es para poder personalizar el cableado. Y aquí entra el tema de cableado estructurado, ¿verdad? Es decir, cómo voy a distribuir todo el cable que está regado, por ejemplo, que tampoco puedo dejar un cable atravesado en media habitación, ¿verdad? Sino tengo que buscarle su distribución. Entonces, con esa creación de punto de quiebre, nosotros podemos darle forma al cableado y cómo queremos que quede ese cableado estructurado, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, yo quiero otro punto por acá y esto, entonces ya vengo y miren, lo arrastro y ya queda de esta manera. Entonces, yo voy a utilizar toda esta orilla para poder mandar ese cableado. Entonces, así voy a ir creando los puntos, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, acá, me voy por acá, voy a crear el punto aquí y entonces ya solo arrastro, ¿verdad? Entonces, esta también es una muy buena práctica que vamos a empezar a incorporar para que nosotros hagamos el tema de cableado estructurado, ¿verdad? Aquí entonces ya también podemos nosotros considerar algunos aspectos técnicos, por ejemplo, si yo voy a sacar de este cuartito, ¿verdad? Que es el de telecomunicaciones a esta computadora, aproximadamente y de acuerdo a la escala que tiene este mapa, nosotros vamos a utilizar 7.20 metros de cableado. ¿Sí? Si se dan cuenta, entonces ya tenemos una aproximación real de cuánto cableado necesitamos para conectar este nodo. Si yo me vengo para este otro lado y coloco solo el cursor sobre la línea verde, entonces de igual manera me va a mostrar a mí que aquí, por ejemplo, son 6.45 metros, ¿verdad? Y así sucesivamente puedo ir viendo yo cómo, cuánto cable voy a utilizar y la forma correcta de poder hacer esa distribución para su cableado estructurado. De ahí las pruebas, por ejemplo, con PIN pueden hacerse de igual manera, los servidores se pueden conectar y podemos levantar un servicio que es parte de lo que vamos a trabajar en nuestro ejercicio. Entonces, este videito es para poder mostrarles a ustedes cómo se conecta ya de una manera más real, una manera más física o muy cercana a la realidad nuestra estructura de red, ¿verdad? Y esto también es una muy buena herramienta que ustedes pueden empezar a implementar si en dado caso les pidieran a ustedes algún tipo de cotización, algún tipo de aproximado de cableado, etcétera, ¿verdad? Y conforme vamos pasando estos días, vamos a ir aprendiendo a utilizar más herramientas y a utilizar ya lo que estábamos viendo, que son los mecanismos de seguridad, ¿verdad? Y poder empezar a enlazar todos aquellos temas que hemos estado viendo y que ustedes en su momento practicaron tanto el año pasado como lo que hemos visto este año, ¿verdad? Entonces, espero les sea de mucha ayuda este videito. Nos saludamos en el siguiente.